Bueno, pues ahí les va. Es una, así lo voy a decir, y miren que la conozco, una extraordinaria reportera, es una muy apreciada, muy conocida, conductora de espacios noticiosos, ha colaborado para muchos medios, para La Lista, por ejemplo, para el Washington Post, pero muy destacadamente y desde hace varios años, pese a su juventud, en Televisa, donde yo también trabajo, como saben. Es una muy buena lectora, eso se los puedo decir yo. Escribe muy bien y si la sientan en una sala de edición, hace cosas verdaderamente notabilísimas. Esto para decirles, como preámbulo, para decirles que ya llegó aquí mi muy querida amiga, además de todo, Carla Iberia Sánchez. Gracias. ¡Ay! Me impones, Julio Patán. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a todos y además qué increíble encontrarnos en el estado de Quintana Roo para hablar de cosas que a veces nos ponen un poco nerviosos. Muchas gracias a todo el equipo de Asombro, a Ernesto, a Janet, a Diana, a José Carlos, a todos ustedes y sobre todo gracias por permanecer sentados aquí. Bueno, déjenme mandar esto a negros. Yo soy un territorio PowerPoint free, así que si me equivoco con el clicker, no me hagan caso. Yo me llamo Carla Iberia Sánchez, soy reportera. Además de dedicarme al periodismo, me gusta mucho estudiar. Y llevo algún tiempo estudiando la relación entre los humanos y la tecnología. Y yo quiero empezar... este es un foro cerrado, no tienen que grabar. Además, si lo graban, luego lo van a borrar para poner fotos de ustedes en Cancún. Entonces, pues mejor no graben. Pero quiero comenzar con una pregunta. No se preocupen por lo que responde el de al lado. Recientemente, ¿alguno de ustedes sintió frente a sus alumnos ciertas reservas o miedo de expresarse libremente sobre tecnología por temor a ser ridiculizados? A ver, levante la mano. Muy bien. Ok, entonces, estamos hablando del ridículo digital, ¿ok? Pues sí, efectivamente, muchas veces no nos damos cuenta de cuántas cosas no decimos por temor a ser etiquetados, pero no somos los únicos. En todos los ámbitos, a veces nos hacen sentir en el neolítico, aunque no estemos tan viejos, miren. ¿Cómo se les queda de este meeting de estatus? Gladiator es aquel que aún sin saber inglés quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal. Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps? Bueno, así me sentí ayer en una junta ayer, ¿ok? Bueno, de hecho, ahora sí, Carlos, si me ayudas, podemos traer un micrófono para acá. No se preocupen por lo que digan los demás, pero ¿quién vio hace unas horas o días en sus hijos, sus colaboradores más jóvenes, esa miradita de conmiseración en la que se sintieron aniquilados después de que comentaron algo sobre tecnología? ¿Quién me lo platica? Es que yo no veo muy bien desde aquí. Venga, a ver. Profesora, díganos de dónde viene y qué le pasó. Hola, gusto en verte, Carla. Mucho gusto. Me llamo Rosa Marta, vengo de Toluca, Estado de México. La verdad que para mí fue impactante esto de entrarle a la tecnología. Y mi hijo me ayudó
muchísimo, y veía su cara de angustia, porque él quería que yo supiera lo que yo no sabía. Y lo veía que él sufría por mí, porque él sí le mueve a todo esto. Y él al ver que pues a mí se me falla muchísimo, dice, ¿cómo te ayudo? Si esto es de toda una vida. Sí, pero pues poco a poco ahí la llevamos. Y sí vi en sus ojos, esa empatía. Dice, Bueno, él tuvo empatía. ¿Quién los vio con cara de ya siéntese, señora? Ya siéntese, señor. A ver, profesor, allá un profesor que levantó la mano. 2 ejemplos más. Gracias, buenas tardes. Vengo de la Ciudad de México, un colegio que está en el bello Xochimilco. Un término que utilizó mi hijo cuando comentamos algo, me dice, ¿me das Grinch, papá? Entonces el Grinch, ya después me explicó qué era, y es como que pena en sus términos actuales. Entonces ahí ya me sentí, como decías, ¿no? Observado y como que ya sientes ese señor. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro que nos quiera contar? A ver, profesora. Bueno, buenas tardes. De hecho, me cuesta un poquito manejar el Facebook, no sé por qué. Entonces tengo que pedir ayuda cuando tengo que subir una publicación. Y uno de mis hijos me dijo, un cursito, ¿no, mamá? Que anote yo los pasos, pero a lo mejor no se me quedan porque no lo hago con frecuencia. Entonces creo que sí existe esa parte de la ridiculez. Exactamente. No sé manejar el Face. Es como quien no sabe pronunciar. A ver, profesora, usted. Y ya es nuestro último comentario. Si quiere, levántese. Muchas gracias. Si puede ayudarnos quitando, lo siento, quitándose el cubreboca porque... Hola, buenas noches a todos. Ajá. Nosotros venimos de Sonora, Ajá. San Luis Río Colorado, y pues trabajando la plataforma, hubo una clase que yo hablando y bien metida en mi clase, compartiendo y todo, y me apagaban el micrófono y yo veía y se reía. Y yo, ¿sí quedó claro? Maestra, no te escuchabas. Y yo, otra. Y ahí le movía yo el micrófono y repetía nuevamente hasta que de repente me dice uno de los chicos, maestra, te están apagando el micrófono. Y yo, ¿quién está haciendo eso? Y ya me dice otro de los chicos, maestra, vete aquí, dale aquí y le das y lo conviertes en asistente y entonces ya no van a poderte estar lastimando. O sea, y ahí fue donde ellos me enseñaron a mí una cosa más de la plataforma. Muchas gracias. Bueno, pues todos tenemos no todos tenemos una anécdota así, pero sí que hemos sentido eso. Pero a veces lo tomamos con gracia, pero a veces da miedo. Y ese temor a ser exhibidos en nuestra ignorancia digital no tiene un término acuñado, pero hay un término, no es nuevo, está incompleto, se los voy a mostrar. Se llama tecnofobia, ¿de acuerdo? Tecnofobia es un término que se usa incluso en el mundo de la psiquiatría para determinar ciertas patologías con muchas dificultades para la adherencia no a lo digital, sino a los procesos. O sea, el tema de la adherencia a la tecnología tiene que ver con los procesos. Y les digo, no es un término nuevo porque tecnofobia se documenta desde hace mucho tiempo, no solo porque nos cueste trabajo, sino porque dejamos un placer o algo conocido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas que se negaban a dejar el lápiz para escribir en una máquina de escribir, quienes dejaban la máquina de escribir manual para escribir en una máquina eléctrica, quienes dejaron la máquina eléctrica para irse a un computador, quienes dejaron el computador, y estoy seguro que aquí hay quien le daba miedo irse a una laptop y no tener su armatroste, ¿ok? En fin, pero el tema es que estamos viendo temas de tecnofobia
ya con nuestros dispositivos, con nuestros smartphones, que se supone que tendríamos que dominar. Díganme si estoy hablando muy fuerte, si no, para que le bajen al micrófono. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando migramos todos masivamente a WhatsApp? Pero entonces solo contestábamos, pero no sabíamos adjuntar documentos, ni guardarlos. ¿De acuerdo? Y incluso, y estoy seguro que en esta sala hay personas que manejan WhatsApp y laptops y plataformas y educación híbrida, pero se niegan a hacer una transferencia en una bancaria, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, muy bien. El asunto es que la tecnofobia abarca una cosa aún más grave, que nosotros no sepamos aceptar, porque yo también soy profesora, no podamos aceptar que nuestros alumnos transmiten sus ideas, no solo en otros códigos, sino en otros formatos conceptuales. Muy bien, entonces les quiero decir qué es la adherencia digital. La adherencia digital es una manera, digamos, natural, es decir, tienes una adherencia para adaptarte a un mundo que en este momento nos impone dos cosas: vivir en un cuerpo físico y vivir en un ecosistema digital, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes van a decir, no, yo no tengo tecnofobia, o sea, no le sé, pues, pero no tengo tecnofobia. Pero a veces la tecnofobia, o por lo menos el ridículo digital, y eso es muy importante, si no, váyanse a los primeros momentos de la pandemia, pero además lo que viene ahora, ¿de acuerdo? Muchas veces el miedo al ridículo digital se manifiesta en síntomas de inseguridad digital, ¿ok? Temor a expresar verbalmente opinión de hechos o sucesos actuales. Es que tú no viste cuando Belinda le tiró el anillo en la cara a Nodal. No, pues enséñenme el video porque pues es que yo no sé manejar TikTok, ¿ok? O, perdón, voy a un tema más importante. ¿Ustedes vieron el discurso del presidente de Ucrania, Zelensky, en el que evoca a Churchill y la gente llora? No, es que mejor lo veo en el noticiero de la noche porque no sé buscar contenidos en Twitter, ¿de acuerdo? Apego obsesivo a los referentes culturales que dominamos. Dejen ya ese playlist de los 80s y 90s, por favor, ¿ok? Aislamiento de otros grupos sociales. No, pues como nosotros nos entendemos, es que esos millennials, me choca la palabra millennial, a mí, usarla, pensarla, calificarla, porque como no me gusta que me etiqueten, si hay una pregunta que odio en mi vida, es que me digan cuántos años llevo ahí, donde esté, pues entiéndase, en el trabajo o en una relación o donde sea, ¿de acuerdo? Entonces, es esto, literal, aislamiento de otros grupos sociales. ¿Cuántas veces en su propio salón se han sentido aislados de la conversación? Digo, todos sabemos cómo son los niños y los adolescentes, pero que estén hablando de un tema y se hayan sentido completamente aislados. Pues bueno, eso tiene que ver mucho con el temor digital. Y otro importante, aquí hay muchos directores de escuela, delegar funciones relacionadas con tecnología. No, o sea, en esta escuela somos o sea, moderno ya es una palabra un poco vieja, pero bueno, somos innovadores, nada más que yo le voy a encargar al administrador que tome el curso, no lo voy a tomar yo, es que yo no tengo tiempo. O sea, delegar funciones relacionadas con tecnología. Hasta yo me sorprendo de usar el clicker, lo logré. Otra es la difusión o creación de prejuicios. Yo no entiendo nada y nunca voy a entender. O sea, ya me doy por perdido con el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, Snapchat, Todo lo va a resolver mi manager, generalmente su sobrino pobre, ¿no? Y la última, que ya por favor paren de decir eso o paren a quien diga eso, los niños traen un chip integrado. Noticia, los niños no traen un chip integrado, ¿de acuerdo? Pero eso, perdón, decir eso es faltarles el respeto a ustedes. En esta sala hay pedagogos, licenciados en letra, administradores, doctores en educación, doctores en pedagogía, filósofos, ¿de acuerdo? Ustedes ya sabían que los niños no traen un chip, pero el tema es
que esto lo voy a leer textual. El mayor prejuicio es pensar que tenemos que decidir vivir en una frontera o en otra, cuando vivimos en un mundo transmedia o transmedia. Bueno, ¿qué es transmedia? Es que hay conferencistas que van de foro en foro dando la misma conferencia. Yo no, así que, perdón. Bueno, dice. Bueno, les quiero presentar al maestro Scolari, ¿de acuerdo? Ah, no, ¿qué es transmedia? Oh, ya me pasé. Ah, bueno, todo esto es transmedia, ahorita lo explicamos, ¿de acuerdo? Ahí está. El maestro Scolari y los alcances del concepto transmedia. Carlos Scolari es un referente global de lo que muchos llaman ecología de la comunicación. No se confunda con Luis Felipe Scolari, quien dirigía la selección de Brasil, ¿de acuerdo? Ya sé que hoy fue la Champions, no la vieron, pero Carlos Scolari es una persona que fue el primero que acuñó el tema del transmedia. Hay muchas personas que han acuñado conceptos similares. Estoy tímida porque siento que estoy hablando muy fuerte. Si quieren, por favor, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Les recomiendo leer a David Norman, a Marvin Minsky, a Varela, a Humberto Eco, incluso a Marshall McLuhan. Todos ellos evocan ese tipo de conceptos, ¿ok? Pero Carlos Scolari, quien nació en Argentina, fue el que acuñó en un libro por primera vez este concepto. Él identificó, hace más de 20 años, un fenómeno que se estaba produciendo en los medios, muy bien, y se debatía si es el Big Brother algo premeditado, si es algo orgánico, pero básicamente el transmedia se compone de dos elementos. Una, la narrativa o el relato, y otro, el medio o la plataforma. Es decir, un relato unido a una plataforma, ¿de acuerdo? Y la transformación de esos relatos transformándose en distintas plataformas. Él mismo, hace mucho tiempo, ponía este ejemplo. Parte de la clase puede iniciar en un dibujo, la parte 2 es el fragmento de una película, la parte 3 se resuelve en un videojuego, muy bien, y la parte 4, el videojuego jugado por el alumno determina el final de esa historia, ¿de acuerdo? Entonces, quien ve esos contenidos transmedia está invitado o motivado a generar contenidos por sí mismo, muy bien. Hoy en muchos conceptos transmedia se usa, hay intervención de Learning Machine, que ustedes saben que son pues, programas que son intuitivos, es decir, van generando conocimiento a partir de la experiencia adquirida. Por ejemplo, un Learning Machine, que esto no lo traigo aquí, pero me tocó hacer un reportaje, tú pones una motocicleta en una línea de producción, una Vespa, por ejemplo, y entonces tú calculas que la base de la motocicleta recibe cierta cantidad de pintura, pero después de pintar 1000 motocicletas, la máquina, que tiene un sistema de Learning Machine, entiende o intuye que necesitas menos pintura, ¿ok? Entonces agiliza y mejora los procesos. Pero recuerden, profesores, directores, directoras, no son los algoritmos los que hacen que en temas de educación y conocimiento, pues el curso del transmedia cambie, somos nosotros. Entonces, tenemos que vernos ante nosotros mismos, no solo como personas que podríamos estar alejándonos conscientemente del uso tecnológico, sino vernos ante nosotros mismos como personas que aceptan o no los nuevos procesos y la tolerancia a la frustración que implica conocer nuevos procesos, ¿de acuerdo? O sea, esa es una pregunta que quiero dejarles sembrada. No se trata, o sea, buscar en TikTok todos lo saben, es buscas, pero bajarla, aplicarla, decir esto para qué me sirve, qué contenido quiero ver. ¿Hay otra cosa además de esto? Por ejemplo, personas que usan una misma dirección de correo en un correo que se les satura cada 5 minutos, porque están muy cómodos utilizando Hotmail cuando hay correos que tienen el doble de capacidad y son más rápidos. Pero nadie los obliga, es un asunto de adaptarse a los procesos. Muy bien, bueno. Ahora vámonos a algo de, esto van a oírlo hasta hartarse, por eso es importante hablar de este tema.
Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado el último año el término líquido? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de los individuos líquidos. Líquido es un término que quizá hayan escuchado mucho o lo van a escuchar mucho como símbolo de la sociedad no estática, ¿de acuerdo? O como sinónimo de la sociedad del metaverso. Pero en honor y en respeto a quien inventó el término, les voy a explicar qué es lo líquido, porque es algo un poco más estructural. Esto se va a ir rapidito. Miren, ahora que estamos en esta época de speakers y de TED Talks y tal, a mí me gustaría muchísimo que hubiéramos tenido la posibilidad de escuchar en un escenario como este a Zygmunt Bauman. Muy bien, Zygmunt Bauman fue un niño perseguido por el nazismo, miembro del ejército de Polonia, migró a Rusia, migró a Estados Unidos, migró a Canadá. Él no teorizó sobre el ser humano desde el cubículo, él vivió atrocidades enormes y desde ahí construye la teoría de lo líquido. Pero lo que más me gusta es que Zygmunt Bauman se volvió famoso cuando tenía 75 años y una buena obra producida, ya la vieron, ¿ok? Él tiene 95 libros y ensayos y en muy poco se repite porque la verdad es que lo he leído mucho, pero además evoluciona siempre que hace una nueva teoría. Pues él escribió, como pueden ver, del Holocausto, la vida de empresa, la maldad, el estado de crisis, ética de la globalidad, el aislamiento, el consumismo, los nuevos pobres, lo paupérrimo, ¿ok? Pero la obra que lo llevó a ser famoso mundialmente se llamaba Modernidad líquida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué dice Bauman? Hay que prestar mucha atención a qué es lo líquido. Es más, se los voy a pagar para que presten atención. Él argumenta que lo líquido es como una categoría sociológica. Y esa categoría sociológica define nuestra convivencia, ¿de acuerdo? ¿Qué confronta lo líquido? Es decir, ¿qué diferencia la sociedad no líquida, que está en este cuadro, de la sociedad líquida de este cuadro? Pues que la sociedad líquida confronta lo jerárquico y confronta lo tradicional. ¿Qué es la sociedad líquida? La transitoria, inconsistente, no necesariamente mala. No es que vivamos en una sociedad mala o degradada por ser líquida, no. Pero sí presiona, como cuando hablábamos al principio, sí nos presiona como sociedad de individuos a tener respuestas más rápidas, más abiertas, más veloces, más sí, no, más opciones A, B y C, ¿de acuerdo? Es terrible lo que escribe Bauman, porque habla de la sociedad de los atajos, ¿de acuerdo? Y pues nos estamos enfrentando a eso. Yo me acuerdo que hay un texto de Florencia Riquer que se llama Los motivos para aprender, que es una pedagoga, lo leí hace muchos años, pero narraba con mucha tristeza cuando ella estaba emocionada enseñando, dando toda su pasión, y entonces el alumno levantaba la mano y le decía, ¿pero eso va a venir en el examen? ¿Ok? Eso es la sociedad de los atajos, ¿de acuerdo? El tema es que lo líquido, esto se los voy a leer para no echarles rollo. Miren, lo líquido puede llevar, es teoría de Bauman, no mía, a las personas, a las ideas y a las instituciones, como el agua, a direcciones no sospechadas, no necesariamente malas, pueden ser extraordinarias, ¿de acuerdo? Pero hay que tener apertura. Entonces, Bauman anticipó que en esta sociedad líquida en la que estamos ahora, pues estamos sumidos en la incertidumbre, agotados de contenidos, y sin formación analítica que nos permita anticipar una crisis. Muy bien, pero con habilidades para resolver problemas inmediatos. Ergo, el niño que le enseñó a su mamá te resuelve un problema inmediato, cómo entrar a una aplicación. Pero el día que no hay agua en la casa, no se le ocurre que hay que agarrar una cubeta e ir a la llave de paso que está en la calle. Muy bien, me tardaría. Bueno, no, se los voy a contar. Esto lo viene aquí. Hace 2 años, tú te acordarás, Julio, un avión de Aeroméxico, si no me equivoco, iba para Durango, aterriza, choca el puente de aterrizaje y se vuelve a elevar. Y entonces todos creíamos que era una tragedia, que se habían matado todos. Y resulta que el piloto hizo una maniobra
pega, levanta y sobreviven los 99 pasajeros. Luego ya se descubrió que el piloto, pues más bien no venía después de una comida, ¿no? Por llamarlo así. Pero entonces yo estaba buscando una superviviente y encontré a una chavita que había posteado el video de las personas que graban sus despegues y aterrizajes. Y entonces le pregunté, ya la localizo, le escribo para que me narrara cómo fue ese accidente. Y entonces, pues ya me narra cómo ocurrió, cómo se bajó, qué estaba pasando cuando ella grabó, y luego cómo se bajó del avión, que estaba a punto o con el temor de que explotara, y entonces cómo se puso en un árbol cerca del avión. Y yo le dije, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Corrió hacia la terminal, corrió, se protegió. Me dijo, no, es que empezó a llover, perdón, es que no lo van a creer, y está grabado, es que empezó a llover y entonces no quería que se mojara mi iPhone. Eso, ¿ok? Eso es la sociedad, ese es, digamos, el riesgo mayor de la sociedad líquida. Formar individuos, se los repito, agotados de contenidos, sin suficiente formación analítica para anticipar una crisis, pero con habilidades aparentes. Es una definición muy difícil. Muy bien, bueno. Ustedes recuerdan que estábamos hablando de la sociedad líquida. Bueno, ese cambio constante, esa presión está en todas las esferas y sí que puede generar angustia existencial. Me gustaría nada más que levanten la mano porque ya vamos retrasados. ¿Quién tuvo signos de depresión esta pandemia? ¿Y quién vivió una verdadera crisis existencial y vocacional derivada de las enormes presiones tecnológicas a las que se vieron sometidos? Muy bien. Bueno, pues de eso hablamos. El tema es que, y eso va de mi parte, el tema es que el mundo líquido nos mete a nosotros a nadar también. Nosotros también estamos nadando en esa ola. Y enseñamos a otros a nadar. Ustedes son docentes. Estaba en una comida y entonces había una persona que presumía que su hijo iba en una escuela de niños genio, donde ya no usan colores y ya no usan lápices. Entonces, leyendo a Bauman, su hijo va en una escuela donde no dibuja y no escribe porque están en el mundo líquido. Bueno, pues es un pésimo ejemplo de lo que es lo líquido, ¿de acuerdo? Entonces los invito a leer a Bauman. Muy bien. ¿Qué nos queda de esto? El maestro no quiere hablar al vacío, quiere enseñarle a alguien presente. El alumno no quiere estar solo, no quiere aprender solo y no quiere jugar solo. Con esos tres elementos podemos adaptarnos al mundo líquido. Muy rápido me voy a ir. Pero en este mundo líquido hay dos tipos de contenidos. Las ideas y contenidos que gotean, imagínense una gota, muy bien. Pues la gota está dirigida verticalmente. Lo que hace es la gota penetrar en un mismo lugar. Ejemplo clarísimo que todos vivimos. A mí no me importa lo que está pasando en tu casa. Tú ves a la pantalla, tomas clase y no quiero que te distraigas y no apagues la lente, porque estamos aprendiendo en híbrido. O sea, muy bien, eso es el contenido que gotea. Otro es el contenido que filtra. Muy bien. La idea se discute, se distribuye, permea, genera consenso y no se olvida. Muy bien. Muy rápido. Bauman escribió un texto muy bonito, se los recomiendo, que se llama Lo líquido en educación. Él advierte de los riesgos de considerar la educación como producto y no como proceso. Muy bien. También, ya lo habíamos visto con nuestros dos anteriores expositores, también invita a resistirnos a esta idea general de que la memoria no es útil. Muy bien. Que no hay transición lógica de pensamiento, que vas a tener a alguien que piense lógicamente por ti. Muy bien. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo ubicamos a nuestros alumnos en su tiempo? ¿Cómo aprovechamos las ventajas de este mundo? ¿Los metemos en una clase, en un debate sobre vacunas o sobre la guerra, o nos seguimos diciéndoles que Josefa Ortiz de Domínguez, por supuesto van a tener que hablar de Josefa Ortiz de Domínguez, pues, pero discutiendo si se ponía si en la noche tocó a las 3 o 4 de la mañana? Ellos también tienen intereses y podríamos aprovechar ese momento. Muy bien, les voy a presentar
les voy a presentar 2 ejemplos de educación transmedia. Vámonos rapidito. Espérenme, que ya se me pasó una hoja. Calma. Ah, no, espérenme. Les voy a hablar de narrativas transmedia, ¿de acuerdo? ¿Quién conoce al profe Chido? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, muy bien. Para quien no lo conoce, es el profesor Carlos Rodríguez. Él está en una escuela pública de Guadalupe, Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Carlos, mejor conocido en redes sociales como el profe Chido. Trabajo en la Escuela Primaria Centenario de la Revolución Mexicana en Juárez, Nuevo León. Tengo 12 años de servicio y durante todo ese tiempo me he dedicado a diseñar estrategias de enseñanza divertidas para mis alumnos. Hace 2 años, para iniciar el ciclo escolar, decoré mi salón como el juego de Mario Bros. Mi salón se hizo viral y fue noticia a nivel nacional. Pero lo más importante para mí fue la cara de alegría de mis alumnos al entrar y ver su salón. Lamentablemente, y por la situación que ya todos sabemos, ese ciclo escolar se interrumpió y no volvimos más a nuestro salón de clases. Hoy, después de 18 meses, empezamos a planear un regreso seguro a nuestras aulas. Acompáñame a ver cómo planeamos este regreso y ver desde el inicio el diseño y decoración de mi nuevo salón de clases en Volvemos a la Escuela. Hay una cosa muy padre que hace el profesor Carlos, que es un poco el aula como aventura. Les voy a poner un ejemplo. Hola, ¿qué tal, mis chidos? En este video vamos a realizar unas figuras origami increíbles de Pokémon. En esta ocasión tendrán que imprimir las hojas con los diseños que te dejo en la descripción de este video. O puedes también hacerlas con hojas blancas y después dibujar sus caras. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Por supuesto, todos se preguntan, ¿y yo tengo que hacer todo eso? No tienen que hacer todo eso. No tienen que hacer todo eso. Hay preguntas que son válidas entre ustedes. ¿Qué somos? ¿Somos líderes? ¿Somos educadores? ¿Somos escuchas? ¿Somos payasos? Somos la cosa esa de los boxeadores como Julio Patán, no sé, somos punching bag, ¿qué somos? ¿De acuerdo? Pero estas son ideas de cómo podrían incorporar su presente al salón y hacer narrativas transmedia. O sea, narrativa transmedia no tiene que ver con una computadora, tiene que ver con un proceso a través del cual se transita el conocimiento. Muy bien, les voy a presentar otra narrativa transmedia que miren, rápido se las presento. Mi formación es docente en educación especial. Un día al salir a correr, iba preguntándome cómo iniciar el ciclo 2020-2021 con mis alumnos que son sordos. Cuando traía esto en mi mente, veo unos niños en situación de calle y pienso como si la modalidad de educación cambió en línea, cómo le están haciendo ellos para pues no perder clases o si están inscritos a la escuela. Entonces al llegar a casa le digo a mis papás que quiero salir a brindar mi servicio a las calles. Siento mucha alegría y mucha satisfacción. La verdad es que los alumnos que nos hemos encontrado en calle son apasionados del conocimiento y del aprendizaje. La generosidad se replica
y que diario hay que buscar hacer una acción buena hacia el otro y de pronto nos va a llegar una oleada al doble por todas las acciones que hemos estado haciendo. Quizá con una sonrisa o una mirada a alguien que esté en una situación más vulnerable les podemos cambiar el día y la vida. Mi nombre es Gemima Peláez, soy docente de educación especial y creadora de la asociación En el Semáforo se Aprende. Ahí está, la profesora Gemima. Muy bien. Ya casi nos vamos. Pregúntense qué somos y antes de irnos les quiero presentar un proyecto precioso. Ah, pero espérense, Transmedia, a ver. ¿No es postear fotos de ustedes tomando clase? No es nada de eso. Es algo, pueden comenzar por eso, pero implica un involucramiento emocional de parte de ustedes. Que ustedes apliquen su propio asombro para hablar con sus alumnos, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser Transmedia? Bueno, se los voy a leer, fíjense. Audios, es decir, poner audios en clase, hacer juntos un blog, jugar con cómics, con ebooks, hacer eventos, es decir, media parte de la clase en el salón, media parte afuera, juegos, presentaciones, compartirse códigos de barras para descubrir un conocimiento, videos, cortometrajes. Ustedes lo saben, lo han hecho. Es solo volverlo a aplicar. Y para terminar les quiero presentar un proyecto precioso, precioso de un niño que vive en Jalapa, Veracruz, que yo siempre he dicho que es una ciudad de conocimiento. ¿Quién es de Jalapa? Bueno, bienvenido. Se llama Polimateando. Bruno tiene 11 años, ya tiene 745 suscriptores. Como ustedes pueden ver, busca sus propias entrevistas. Ahí entrevistó a José Gordon, ha entrevistado a Vera Manzanares, ha entrevistado a Villoro, busca científicos para entrevistar, y esto es un poquito de lo que hace. Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Leonardo Segura Galicia y bienvenidos a este canal Polimateando. Es un canal de comunicación, de difusión cultural y de aprendizaje para la infancia. Hoy les vengo a recomendar esta saga de libros de William Joyce llamada El origen de los guardianes. Y hoy en específico les quiero recomendar este libro, que es el de Nicolás Sanorte, que es el libro número 1. Esta saga es muy importante para mí, porque de hecho este libro fue el primero que tuve de toda esta saga, es el tercero, pero yo no lo sabía. Y cuando tenía entre 3 y 2 años, mi mamá me lo leía antes de dormir. Entonces es una saga que, aparte ahora que estoy más grande y que la leo, me encanta, es de mis libros favoritos. Es una saga que tiene como historia, ¿no? Amigos y amigas, yo soy Bruno Segura y hoy nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un gran escritor que ha escrito títulos para niños como para adultos. Y él es Juan Villoro. Hola Juan, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. de verte otra vez. Ok, yo también comparto este gusto. Ay, qué bueno. Oye Juan, ¿qué recursos utilizas en tus libros para saber, este libro va a ser para adultos, este libro va a ser para niños? ¿Qué es lo que...? Mira, es una muy buena pregunta. A veces se me ocurre una historia y no estoy muy seguro si será para niños o será para adultos. Yo tengo unas tarjetas del Colegio Nacional, Sí. donde vienen varios fundadores del Colegio Nacional, y entre esos aparece tú. Muchas gracias Juan por la entrevista que nos diste. A ti, Bruno, como siempre, muy contento de hablar contigo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Ya creo que esta va a ser la última entrevista que vamos a hacer aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque hoy ya regresamos hacia la ciudad de Jalapa. Así que nos vemos hasta la próxima entrevista que hagamos o lo que tengamos que hacer. Adiós. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Conocen la lengua originaria Tuunsaí? Lo más probable es que sí, pero por el nombre de mixteco. Es, digamos, traducir la palabra mixteco al idioma mixteco y es Tuunsaví. El libro que les quiero recomendar el día de hoy es este, titulado Tikushika, o El Tren, nada más que en Tuunsaví, como les acabo de comentar. Aunque la traducción literal al español, si lo buscan, digamos, en algún diccionario traductor, sería gusano de fierro, pero hay que tomar en cuenta
que las lenguas originarias no tienen una palabra específica para los inventos actuales, así que hay que utilizar la metáfora. Este libro está escrito por Nadia López García e ilustrado por Cuauhtémoc Cuet. Y lo que ustedes y los niños hacen juntos a sus alumnos es tejido social e inteligencia común. Y al final, en mi pobrísima opinión, pues hay algo muy bonito que es la trascendencia del conocimiento, porque, dijera Myers, el conocimiento es la propiedad más duradera que tenemos. Muchas gracias. Pero, pues, les tenemos una sorpresa porque desde Jalapa, Veracruz, aquí está Bruno. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mijito? Muy bien. Muy contento de acompañarte aquí. Gracias. En el Congreso Compartir. Oye, a ver, Bruno, ¿habías estado en un auditorio con tanta gente? Realmente no. Bueno, muy bien. Mira, Bruno, yo sé que traes una presentación, pero sí, antes de que la dieras, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees ahora que es la principal barrera entre la curiosidad de los niños y el mundo escolar? O sea, el mundo escolar como escuela, profesores, sistema, papás. Bueno, para empezar hay que entender que la curiosidad, pues, surge principalmente a través de las preguntas, ¿no? Entonces creo que cuando hacemos una pregunta es necesario atenderla, responderla. Y si, por ejemplo, en la escuela únicamente nos tenemos que apegar a un plan de estudios, en realidad pues no vamos a responder a esa pregunta porque quizá te dicen, eso lo vas a ver en la secundaria, en la primaria, dependiendo del grado más adelante, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que te quedas frustrado porque no se contesta correctamente tu pregunta? Pues creo que sería difícil contestar con un número esta pregunta, pero creo que he tenido la fortuna de que en casa sí me las han respondido, ¿no? Y desde hace ya algunos años, pues yo tengo un modelo de aprendizaje que se llama homeschooling, aprendo en casa, y entonces mis papás son, digamos, como de alguna forma mis guías. Entonces no recuerdo alguna ocasión específica en la que me haya quedado frustrada, pero sí sucede muy a menudo. Vamos a compartir tu presentación y volvemos a platicar un poquito más. Va, mucho gusto. Vale, gracias. Bien. Un universo infinito nos abre infinitas posibilidades. Aquí tenemos una galaxia. ¿De qué está compuesta? Lo que vemos es planetas, estrellas, polvo y gas. Pero ¿qué sucede si toda esa materia la juntamos en un mismo cuerpo en comparación con la materia total de la galaxia? ¿Cuánto creen que sería en porcentaje? A ver, alguien que me quisiera decir. ¿50? ¿60? ¿Tal vez un poco más? Pues no, nos quedaría esto, únicamente el 5%. Pero ¿de qué está compuesto todo lo demás? El resto es materia y energía oscura, de las cuales únicamente suponemos su existencia debido a otras evidencias por los alrededores. Así como en la galaxia, la ciencia se maneja similar, equivaliendo esta gran parte negra a lo desconocido, a lo que nos falta por conocer. El filósofo e historiador Yuval Harari menciona en su libro de Animales a Dioses que la ciencia se basa en el precepto latino ignoramus, o sea, en la ignorancia, justamente en lo desconocido. Es entonces que como sociedad creo que es importante reconocer que estamos en una posición en la que nos falta mucho por entender y que nunca lo vamos a alcanzar a entender todo. Por nuestra propia naturaleza humana, que es curiosa, y nos dan ganas de conocer qué es esa gran parte negra que no la alcanzamos a entender, pues vamos a generar nuevos experimentos, teorías, hipótesis que apunten a poder expandir ese pequeño punto luminoso. Los pondremos en marcha, pero como todos ellos están basados en la prueba y en el error, lo que principalmente vamos a encontrar son formas de cómo no hacer las cosas. O sea, que lo que vamos a encontrar sería principalmente errores. Creo que aquí llegamos a un término con el que hemos tenido una muy mala relación a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque el error nos lo han planteado como que es malo, pero ¿realmente lo es?
La ciencia nos ha mostrado a través de esas formas de cómo no hacer las cosas, que en realidad es una manera de poder progresar, es una forma de poder decir, por este camino no, por ese tampoco, y quizá nos queden algunas pequeñas opciones, muy pocas, y ahí encontraremos el camino correcto. Por lo tanto, el error nos ayuda a construir. Aquí me remito a una frase que dijo Isaac Newton, que es, lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es el océano. Y yo con esta frase personalmente me puse a pensar, además de admitir nuestra ignorancia, que en algún momento con esas pequeñas expansiones íbamos a llegar a un punto en que conoceríamos 2 gotas. Pero me di cuenta de que cuando creamos conocer esas 2 gotas nos vamos a dar cuenta de que en realidad el universo es mucho más grande de lo que pensábamos y que en realidad, el océano, perdón, y que en realidad volvemos a tener una gota o menos, que como nos enseñó Hubble hace algunos años, que únicamente estábamos estudiando una galaxia y que existe otra y otra, una más, y que vivimos en un universo lleno de miles de billones de estas galaxias y que nos faltan todas ellas por lograr entender. Hablando de científicos que ampliaron nuestra visión y entendimiento del conocimiento humano, podemos encontrar hace algunos siglos a Newton, quien propuso las que actualmente conocemos como leyes de Newton. Y esta idea se fue reafirmando a lo largo de los siglos siguientes, donde se fue pensando que lo que dijo Newton era porque tenía que ser así y que lo dijo Newton. Y bueno, se fueron comprobando estas teorías porque, obvio, la ciencia no se crea únicamente en paradigmas por creencias, lo comprobaron. Pero llegó un punto en que la física se creía terminada. Incluso un maestro le dijo a Heisenberg, un físico que conocemos actualmente como uno de los mejores de su época, que para qué iba a estudiar física si ya estaba a punto de terminarse. También lo dijo Lord Kelvin. Pero justo en ese momento, las teorías de Newton se cayeron. ¿Cómo es esto posible? Resulta que llegó un nuevo científico llamado Albert, que se dio cuenta de que las teorías de Newton estaban mal y explicó de una manera muy distinta el universo. Pero no es que Albert Einstein haya publicado sus teorías y de la noche a la mañana ya todos entendían que el universo funcionaba distinto. Claro, porque hay que comprobar esa teoría, pero hay un proceso aún más largo y lento, y esto es debido a nuestra propia mente, debido a que tenemos un gran miedo al cambio. Esto es debido a que en nuestra mente tenemos paradigmas. Eso es inevitable, siempre los vamos a tener. Son esquemas mentales que nos ayudan a entender nuestro entorno. Es la forma en que podemos ver el mundo. Y sí, esos paradigmas son lo que tenemos por naturaleza, pero es necesario de que si llega una nueva teoría que no entra dentro de nuestros paradigmas, es importante saber tirar esos paradigmas, poder quitarlos y que surja uno nuevo, pero ahí empezar a saber cómo ir pudiendo tirarlos. Es como pelar una cebolla. Vamos a encontrar una capa y luego otra, pero lo importante es saber cómo pelar esa cebolla. Entonces, es necesario aprender, por ejemplo, aquí de la ciencia, que siempre es perfectible, siempre se está perfeccionando y acepta una nueva teoría, incluso tirando las anteriores, que siempre va evolucionando. ¿Para qué les planteo todo esto de la ciencia? Creo que son puntos que podemos aplicar a la educación, aplicar esa esencia de la ciencia que les estoy comentando en los métodos de aprendizaje, no en la enseñanza. En el aprendizaje es en lo que propongo que nos concentremos. Aplicar esa esencia, aceptar nuestra ignorancia, que a veces se ha ocupado como un insulto, pero no lo es necesario entenderlo, reconciliarnos con el término error, que no es precisamente malo, que nos ayuda a construir. También aceptar el cambio y en lugar de tenerle miedo, poder convertirlo en una manera de aceptarlo de una mejor manera, de que los nuevos cambios puedan entrar mejor a nosotros. Este contexto científico también se los planteo para entender lo siguiente, que es compartirles un poco sobre qué es lo que hago. Básicamente lo que yo hago es compartir. Y ahora, ¿qué es lo que yo comparto? Lo que yo comparto es mi emoción que me genera el aprender y también esos aprendizajes que voy obteniendo para que tú también te puedas emocionar y que juntos podamos compartir quizá algunos intereses. ¿Por qué lo hago? Pues es tan grande mi emoción que seguramente les ha pasado con algo que desborda, digamos, no la puedes mantener únicamente tú. Entonces te dan ganas de compartirla y es justamente lo que hago. ¿Cómo lo hago ahora? Bueno,
Pues yo lo hago a través de las plataformas digitales y con 5 pilares fundamentales. 1, la ciencia del que ya les platiqué un poco, la curiosidad, los libros, la interdisciplinariedad y la imaginación, de los que les hablaré a continuación. Antes déjenme contarles un poco de mi experiencia. Cuando yo iba al kinder, debido a que, como yo les comenté, actualmente ya no voy a la escuela, y bueno, yo me aburría mucho en clase, debido a que me repetían contenidos de cosas que yo ya sabía. Por ejemplo, yo sabía leer de corrido cuando apenas nos empezaban a enseñar letra por letra. En esos momentos en que dejaba de poner atención a la clase, yo tuve una gran oportunidad, que era como de alguna manera poder salirme de ese niño que tomaba clases y poder ver a mi alrededor, a mi maestra, cómo se impartía la clase, y a mis compañeros cómo es que la tomaban. Y es entonces que empecé a generar la idea de que cada niño tiene sus propios intereses y también su propio ritmo, pero que el sistema educativo nos impone un mismo ritmo y unos mismos intereses para todos los niños del país sin tomar en cuenta las singularidades. A partir de ahí es que empiezo a pensar en la idea de crear una especie de oasis donde esos intereses puedan salir a flote y que su curiosidad también pueda ser atendida, respetada y también valorada y tomada en cuenta. Bueno, aquí llegamos a uno de los pilares que les quería platicar, la curiosidad. La curiosidad es algo que tenemos por naturaleza como humanos y se expresa principalmente a través de las preguntas. ¿Por qué? Porque queremos entender todo lo que hay a nuestro alrededor. Es por eso que a veces dicen que nosotros como niños somos filósofos o científicos desde que nacemos. Es entonces que aquí vemos que hay algo muy importante si queremos que el aprendizaje pueda surgir dentro de los niños, que es atender esas preguntas, darle una respuesta. No les estoy diciendo que se tengan que aprender todo en enciclopedia para tener todas las respuestas a esas preguntas. Podemos decidir aprender juntos, que creo que eso es algo muy importante. Investigar en libros, en internet, o quizás también enseñarle las formas en las que él mismo puede empezar a investigar. Bueno, la curiosidad, como lo mencioné, también está relacionada con la ciencia y la filosofía. Ambas necesitan un pensamiento crítico que también nos puede ayudar a generar la curiosidad, de lo que ya también platicaron algunos otros ponentes previamente, y bueno, que es tan necesario en nuestra sociedad. La curiosidad, justamente en estas dos disciplinas, se manifiesta a través de las preguntas, pero en ambas no solo es buscar la respuesta en fuentes ya existentes, sino también poder darle tú mismo una respuesta. Y para darle esa respuesta es necesario imaginar las formas de cómo responderlas. Y aquí llegamos al siguiente pilar, la imaginación. La imaginación es algo que creo que no nos tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que únicamente lo tienen los artistas, los que pintan, los que esculpen, los que se la pasan de alguna manera desconectados de alguna manera. Pero no, la imaginación no solo la utilizan también los niños, también la utilizan cada uno de ustedes en cada momento de su vida y en todo lugar. Y es por eso que también le debemos dar la importancia, porque la imaginación es un mundo infinito en el que tenemos un estrecho campo de visión. Aprovechando que estamos imaginando, los invito a imaginar una gota de agua que cae en un estanque. Y que cada molécula del cuerpo de agua representa un individuo y que esa gota es una acción. Cuando caiga esa gota va a generar unas ondas expansivas que, sin importar cuán lejano estés, te va a impactar, va a generar esa onda expansiva que te va a llegar. Y entonces nos damos cuenta de que en nuestra sociedad estamos estrechamente interconectadas, que lo que haga yo te afecta a ti, que lo que tú hagas le impacta a todos los demás. Y esto se ve reflejado en, digamos, como la vida profesional de nosotros como humanos, convirtiéndose en este caso en interdisciplinariedad, en lo que nos desempeñamos. Este pilar me gustaría explicarlo de una manera gráfica. Cuando nos piden que nos imaginemos un átomo, ¿en cuál imagen pensamos? A ver, hagan el ejercicio. Un átomo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Esta imagen normalmente, ¿no? Donde vemos a los electrones girando alrededor del núcleo conformado por protones y neutrones. Es el llamado modelo de Bohr, porque él lo propuso. Pero nos damos cuenta de que actualmente conocemos que este es un modelo erróneo, porque después Planck nos mostró el gran error de este.
Y es que, sí, si bien el núcleo está bien, los electrones no están girando en esas órbitas elípticas definidas, en una posición definida especialmente, porque estamos hablando de un mundo cuántico, donde los electrones están en uno y en varios lugares a la vez, incluso superpuestos con otros electrones. Y el gran problema del modelo de Bohr es que únicamente ve lo que sucedería si paramos el tiempo. Si tomamos únicamente un instante, le quitamos el tiempo, la realidad, y es entonces que las vemos separados. Bueno, ahora veamos las distintas disciplinas del conocimiento humano. Aquí tenemos la paleontología, la arquitectura, pintura, filosofía, astronomía, etc. Pero las vemos así, separadas, justamente, con ese espacio blanco entre ellas que representa la nada, el vacío. Y es así como las vemos normalmente. Y no nos damos cuenta de que en realidad únicamente estamos viendo el follaje de un gran árbol que las conecta con sus ramas y sus troncos y que se van uniendo de esa manera. Pero incluso este árbol que puede interconectarlas con las disciplinas del conocimiento humano tiene un gran error, porque vemos la filosofía hasta allá y la astronomía del otro lado del árbol y pareciera que no se relacionan más que en el tronco donde se juntan con todo. Y entonces nos damos cuenta de que esto es también sacándolo de la realidad. No lo estamos viendo como sucede realmente, que es que esas ramas son como los electrones, están en uno y en varios puntos a la vez, se superponen entre esas ramas. Encontremos el caso de la ornitología con la pintura realista. John James Audubon fue un ornitólogo que hizo su gran aporte a la ciencia y es recordado por las pinturas que realizó de aves, y es así como colaboró a la ciencia y también en parte a la pintura. Entonces, a esas personas que aprovechan las superposiciones de 2, 3, 4 o varias ramas del conocimiento humano, se les denomina polímatas, que como tal el término quiere decir persona que se dedica al estudio de la ciencia, artes y humanidades. Y esta es una palabra muy importante en mi proyecto, en lo que yo hago. Y de ellas es que surge el nombre, que es polímateando, que es como jugar a ser polímatas. Retomando el tema de la imaginación del que les estaba hablando hace unos momentos, lo que yo busco hacer con la imaginación en lo que yo hago es el poder ampliar nuestro campo de visión en el universo infinito que representa, porque incluso en nuestro universo no podemos alcanzar a ver todo el universo, tenemos un campo de visión limitado. Entonces, ¿de qué manera los podemos ampliar? Encontramos muchos obstáculos. Uno de ellos se ve representado por la frase que dice: ver para creer. ¿Quién no la ha escuchado? Ver para entender, ver para imaginar. Si únicamente nos fiáramos de lo que vemos, realmente no veríamos gran cosa. Y no estoy hablando de un genio maligno como Descartes que ofusque nuestros sentidos. Estoy hablando de que lo podemos analizar científicamente y encontramos esto, que es el espectro de luz, en el cual vemos cómo vienen desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos variando su longitud de onda, y que lo que podemos ver como humanos es ridículamente pequeño en comparación de todo lo que existe. Y algo similar sucede dentro de nuestra mente con nuestros paradigmas para con la imaginación. Una de las maneras que he encontrado para cómo poder sí ampliar la imaginación ha sido a través de viajar. Pero ¿cómo que a través de viajar? Encontramos muchos factores que nos impiden viajar: el dinero, el tiempo, la disposición, etc. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de viajes en el que nos trasladamos de una ciudad a otra. Estoy hablando del siguiente pilar del que les quería platicar, que son los libros. Unas extraordinarias guías de viaje que nos llevan a poder imaginar mundos, planetas, nuevos entornos dentro de nuestra imaginación. Y de esa manera también poder viajar a través de ellos, a través de esas historias que nos van contando. Y que lo maravilloso también de los libros es que no únicamente nos ponen una sola imagen dentro de nuestra cabeza, sino que también le podemos poner nuestro sello personal y de esa manera estimula nuestra imaginación. Hagamos el ejercicio para comprobar esto. Imagínense un niño que entraba a una cabaña en el bosque. A ver, ¿listo? ¿Ya todos se lo imaginaron? A ver, ¿quién me quisiera decir qué tipo de árbol se imaginó en ese bosque? Bueno,
algunos imaginaron un pino. Yo, por ejemplo, también me imaginé un pino, pero seguramente no nos imaginamos ni siquiera el mismo tipo de pino, porque ¿cuántas especies de pino hay realmente? Entonces, quizá algunos se lo imaginaron distinto a un mismo pino. Bueno, es de esa manera que podemos ir construyéndolo muy diferente. Y bueno, yo me enfoco en los libros por 3 factores principales. El que ya comenté, estimula nuestra imaginación. 2, que nos puede ayudar a generar una cultura de respeto. A nosotros crear esos mundos dentro de nuestra mente y poder viajar a través de ellos, vamos a conocer nuevas personas, nuevos entornos, y podemos ver las distintas historias y mundos a través de los zapatos de otra persona, de los ojos, incluso también de un animal. Y entonces empezaremos a conocerlos, a entenderlos y también entonces a cuidarlos. Vamos a generar una empatía también para con esos seres y la podemos aplicar con nuestra sociedad. ¿Cuánta falta nos hace este respeto? El tercer punto es que, bueno, me gustaría explicarlo principalmente a través de lo que plantea Yuval Harari en su libro de Animales a Dioses, que es que nosotros como humanos necesitamos de las historias. Las historias nos hicieron progresar como humanidad, como sociedad. Entonces, si nos gustan tanto las historias, y lo podemos comprobar también con la narrativa de los libros, es por eso que nos atrapan, y también, por ejemplo, de las películas que tanto nos gustan, es entonces que decidí aplicarlo en lo que yo hago, que son contenidos audiovisuales principalmente. Ocupar esa narrativa. Para explicar cómo es que lo realicé, me gustaría pasar a la siguiente. Y bueno, es un contenido cultural. Entonces, lo que se busca también, y como tal, parte de mi proyecto, que es compartir también esa emoción, ese interés, es necesario también que, bueno, en partes también para que pueda surgir un aprendizaje dentro de ellos. Entonces, ¿de qué manera lo podemos realizar? Hace rato, cuando estaba hablando de curiosidad, les mencioné que las preguntas es una muy buena manera, que es, digamos, como el interés de esos niños, el interés intrínseco de querer aprender algo nuevo. Y muchas veces encontramos este tipo de aprendizaje que se va a dar a través de la enseñanza. Hay que separar primero esos dos términos, porque cuando lo hacemos a través de enseñanza es normalmente como el día de hoy vamos a aprender sobre la Revolución Rusa. No, porque de esa manera, al ser impositivo, al ser invasivo con el niño, enseguida genera, digamos, como una especie de escudo en el que no va a entrar ningún aprendizaje dentro de ellos. Entonces, hay que hacerlo de una manera que nazca de ellos mismos y encontramos las preguntas. Entonces, ¿de qué manera podemos generar que surjan preguntas dentro de ellos? Tenemos que hacerlo como un efecto colateral para que el aprendizaje y que surja como las preguntas, ¿no? Que surja de ellos mismos de una manera en la que ellos mismos se interesen en aprender. Bueno, esto lo podemos hacer justamente mezclándolo con lo de las narrativas, generando el aprendizaje a través de experiencias divertidas, algo muy importante, que les llame la atención, diversión, ¿por qué no? Entonces, juntando todos estos conceptos es que decidí aplicarlos en el video como les comenté y me gustaría mostrarles un pequeño fragmento de una introducción a uno de estos videos que les comento. ¿Creen posible que algo que haga yo hoy, aquí, en mi casa, pueda impactar más de 50 años después en el otro extremo del planeta? Pues eso fue justamente lo que sucedió en 1453, cuando el sultán turco Mehmed II disparó sus cañones muy novedosos contra la ciudad de Constantinopla, en la actual Turquía. Y estos cañones de esta parte del mundo parece que le dieron la vuelta al mundo y terminaron impactando en Tenochtitlan en 1521, 68 años después. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues aquí tenemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una bala de cañón le haya dado la vuelta al mundo y que a la vez haya estado más de 60 años en el aire? Bueno, es una pregunta pues curiosa, ¿no? Y ahí explicamos la relación que tuvo, por ejemplo, que la caída de Constantinopla tuviera un impacto en la conquista de Tenochtitlan. Para explicar cómo es que también se puede desarrollar este tipo de preguntas, me gustaría mostrarles este siguiente ejemplo. También corto.
Imagínense un ejército de 685,000 soldados contra otro de 185. ¿Quién creen que hubiera ganado? El grande muy probablemente dirían, pero les digo que no, ganó el pequeño. ¿Por qué es la pregunta automática? Entonces, explicando ese por qué, es que hago la interconexión con temas científicos de meteorología, geografía, etc. Y bueno, como en ese por qué, algo muy importante es también como el por qué. ¿Qué factores hubo? Es entonces que lo puedo empezar a explicar también a través de el terreno de batalla, en este caso que fue Rusia, ¿no? En la invasión napoleónica, en el que el invierno jugó un papel muy importante. Y entonces, en lugar de separar los distintos temas en ciencias naturales, esto es historia, y explicarlo en lugares distintos con este mismo método invasivo que les comentaba, lo que trato de hacer es, en esa explicación de la narrativa, poder aprender un poco también de ciencia. Y esa interconexión la podemos ver entre humanidades, arte, ciencia, etc. Y bueno, pues este contenido también fue utilizando todas estas ramas del conocimiento humano. Bueno, después de haberles explicado esto, me gustaría dejarles una pregunta. ¿De qué formas podemos ejercitar nuestra mente para cruzar los límites en los que tenemos atrapada nuestra imaginación y explorar las infinitas posibilidades que nos abre un infinito universo en un cohete que tenga por motor la curiosidad? Muchísimas gracias. Los invito a que me sigan como @polimateando. Lo más bonito de Bruno, y además que ojalá que la comparto, porque un poco me veo reflejada, por supuesto, con menos habilidades que tú, pero en esta curiosidad inabarcable que tienes, que esa nunca se te acabe, Bruno. Ahora, importante, ya nos tenemos que ir, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos minutos tenemos? Muy bien. Vente, Bruno. Vamos. Bruno, ¿qué reflexión me darías sobre esta especie de sentencia social que dice que esta hiperrelación con nuestros aparatos nos está volviendo apáticos? ¿Y qué sugerencia nos darías para acabar con esta apatía generada de estar mucho tiempo interactuando con pantallas? Bueno, creo que para empezar las pantallas son una herramienta, ¿no? Es una herramienta maravillosa, ¿no? Podemos encontrar contenidos que pueden ser de un gran provecho para los individuos que lo pueden consumir, ¿no? Pero creo que más que nada, al ser una herramienta, depende mucho de nuestra relación con esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que podemos tener una muy buena relación a través de estos contenidos, pero también si nos las pasamos todo el día en exceso y viendo otro tipo de contenidos que realmente pues no nos aporte nada, y aquí no únicamente estoy hablando de aprendizaje, porque aporte también puede ser diversión, entretenimiento, etcétera, y que también es muy importante. Creo que más que nada depende de la cantidad y también de la relación que podamos tener con esas herramientas, ¿no? ¿Qué sugerencia darías desde tu propia experiencia adquiriendo conocimiento en hacer, ya lo explicaste, pero en hacer transversal el cruce de conocimientos? Es decir, no partirlos por asignaturas y entonces dividir las porciones de conocimiento y no hacer que se encuentren. Generar justamente esta visión interdisciplinaria que explicaba con esta especie de árbol cuántico, ¿no? De que si le ponemos la realidad y no lo sacamos de contexto, como lo hizo Bohr, únicamente viéndolos separados por parar el tiempo y quitarle la realidad, creo que es justamente agregarle esa sensación de realidad, esa dimensión real. Y creo que es muy importante tener esa visión interdisciplinaria, ¿no? Porque nos ayuda a entender como tal todo lo que hay a nuestro alrededor de una mejor manera. Y sí, justo como dices, normalmente lo dividimos, pero salimos, así como luego dicen, no salimos al mundo porque de por sí ya estamos en él. Y nos damos cuenta de que no. Para distintos fines siempre ha sido muy necesaria la colaboración entre distintas disciplinas del conocimiento humano, ¿no? Ya sea
también entre la propia ciencia, que se llama transdisciplinariedad como tal, digamos, la colaboración entre ellos o entre dos, y de esa manera, por ejemplo, vemos que al generar esa colaboración entre distintas ciencias y no viéndolos separados, se lograron mejores resultados, ¿no? También, como luego dicen, ¿no? La colaboración es lo que genera un resultado no solo más rápido, sino también mejor y más productivo. Y por último, sé que un montón de personas te tienen preguntas, pero ¿qué le pasa al cerebro de un niño, a la mente de un niño, cuando sus preguntas no son contestadas, cuando son evadidas, cuando son ignoradas, minimizadas? Bueno, pues para empezar, uno, que se va durmiendo esa curiosidad, ¿no? Ya, pues, no me responden las preguntas, ¿para qué las hago? Y se empieza a generar quizá alguna idea de que preguntar es malo, de que a veces alzar la manita y querer decir algo, querer opinar, es malo, porque te callan y te regañan, ¿no? Entonces, el mantener despierta esa curiosidad creo que es lo importante, y justo se va durmiendo esa curiosidad, porque yo digo que nunca muere, siempre la podemos tener ahí, es cosa de despertarla, ¿no? Pero se va apagando de esa manera y se va oxidando, digamos, como algo que no utilizas, un músculo que no utilizas, pues se va justamente oxidando, se va dañando por el no uso. Pues Bruno, de verdad es un regalo poderte entrevistar, que conserves la curiosidad y sobre todo que sigas haciendo preguntas y buscando nuevas lógicas para explicarte cómo es el mundo. Y que nos encontremos otra vez y me da mucho gusto conocerte. Y a todos, creo. El gusto también es mío.